Un santo día para todos. Bienvenidos a una reflexión del Evangelio al día de hoy, martes 15 de marzo del año 2022. Reflexión que hemos titulado El mayor entre ustedes será el que los sirve. Iniciamos con una frase de San Buenaventura. Cristo es el camino y la puerta, la escalera y el vehículo propiciatorio colocado sobre el arca y sacramento escondido en Dios desde tantos siglos. Con esta frase nos introducimos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en el capítulo 23, versículos del 1 al 12. El que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será en él enaltecido. Palabra del Señor. Lo fundamental para nosotros es ser humildes, ser el último, siendo consciente de que somos sus discípulos. En este texto, el evangelista recoge todas las recriminaciones que Jesús hizo a los dirigentes espirituales de su pueblo. Los escribas o letrados eran doctores de la ley, profesionales de la ley de Moisés, con un reconocimiento oficial, con gran influencia sobre las demás personas de la sociedad, porque se encargaban de la formación, dictaban sentencias en los tribunales y determinaban el sentido de la ley y las normas de conducta. Y podían tener también otra profesión que les ayudaba para vivir. Los fariseos no pertenecían a una clase especial, aunque su origen es oscuro, se remonta al tiempo de los macabeos en el siglo II a.C. Quienes les anteceden son los asideos, que eran defensores más entusiastas e intransigentes de la ley, en época de la helenización de Palestina. Recordemos que en época de Jesús los fariseos eran así, intransigentes. La ley era absoluta e intangible. Estaban convencidos de tener en ella todas las normas reguladas del orden religioso y civil, tanto a nivel de sociedad como de individuos. Ellos eran considerados como los puros, separados de los demás, un grupo sectario integrado por laicos piadosos y algunos de los cuales especializados en la ley, interpretándola literalmente en todos los casos, incluso en los mínimos detalles. También tenían mucha influencia en la sociedad, porque se encargaban de la administración de la justicia y la formación de los demás. En este sentido, en varios casos, estaban juntos y varios doctores de la ley eran fariseos.
Es decir, es importante hacer esta distinción porque eran grupos originalmente bien distintos. Jesús les critica duramente porque eran opresores de los miembros del pueblo. Los escribas concretaban el peso de la ley a los demás, aunque no eran tan escrupulosos como los fariseos, porque no presumían de ser santos. Los fariseos, por su puritanismo exclusivista, quitaron a la ley todo su humanismo y no tenían en cuenta las necesidades del prójimo. Jesús les llama hipócritas por eso mismo. Los escribas y fariseos interpretaban la ley y juzgaban a los que la transgredían. En este sentido, eran continuadores de Moisés. Se sientan en la cátedra desde donde enseñaban de Moisés. Pero estos jueces no eran modelos de conducta a seguir. Se les reclama lo siguiente. 1. Habían hecho de la ley un yugo insoportable para los demás. Pero los escribas, especialistas en ella, siempre encontraban alguna excusa para no cumplirla. 2. Obraban siempre para aparentar, ser vistos y alabados por los demás sin una adecuada profundidad en la vida interior. 3. Las filacterias eran cajitas en las que llevaban escritos algunos pasajes muy cortos de la ley, con la finalidad de que siempre obedezcan en todos sus detalles y siempre se recuerden de los preceptos. 4. Eran soberbios y se vanagloriaban. Por ello tenían ambición de figurar y ser respetados por la influencia que tenían. 5. Les gustaba que se les diga rabí, maestro, aunque en tiempo de Jesús era un título honorífico que se daba a los maestros más cualificados. La prohibición que Jesús hace a sus discípulos de que no se les llame maestros se basa en el libro de Jeremías. Cuando llegue la plenitud de los tiempos, todos serán enseñados por Dios. Por tanto, el único maestro es Dios. Como todos son discípulos, hijos del Padre, por ello son todos hermanos. 6. ¿A quién llamaban Padre? Jesús ataca el privilegio del que gozaban los judíos. Llamaban padres a los patriarcas, particularmente a Abraham. El único maestro, el líder que lleva al Padre es Cristo, es el único camino, no hay otro. Entre los discípulos de Jesús, lo máximo que podían alcanzar, la mayor dignidad, era el servicio. Es decir, a mayor servicio prestado, mayor dignidad, y a mayor dignidad, mayor el servicio exigido. El que se ensalza o enorgullece será humillado por Dios, y el que se humilla ante Él será por Él exaltado. Lo fundamental para nosotros es ser humildes, ser el último, siendo consciente de que somos sus discípulos, y siendo sus discípulos pertenecemos a los suyos, y siendo de los suyos estamos seguros, pues es Él quien da sentido a lo que somos y tenemos. Al ser hermanos, deberían desaparecer de entre cada uno de nosotros las altanerías, las envidias, los celos, las competencias, las arrogancias, los menosprecios. Si bien alguno tiene mayores capacidades o mejor formación en unos campos u ocupan cargos de mayor jerarquía que los demás, reconocemos que todos somos hijos de Dios. Si yo sé que soy hermano de los demás, no puedo jactarme de mi cargo, ni de mis cualidades, ni de los bienes que tuviere, sino compartir mi vida con los pobres, los sencillos, quienes no pueden acceder a las cosas y beneficios que yo tengo. No puedo jactarme, sino compartir mi vida con los pobres, con quienes
pueden ser menos dotados que yo, pero que ante Dios pueden ser más privilegiados. Jesús, nuestro hermano mayor, es nuestro ejemplo, quien vino para servir y no ser servido. Se hizo nada, aceptando por obediencia la muerte de la cruz por nosotros. Él nos dice: les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Terminamos nuestra reflexión con nuestra oración hecha gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces queremos aparentar ser los más buenos y santos, pero en la práctica somos injustos, no amando de corazón al hermano que necesita, y por caer en ser cómplices de la corrupción, buscando siempre el propio bien y perjudicando a los demás. Ayúdanos a no ser soberbios y querer vanagloriarnos por el cargo que tenemos, sino comprender que el privilegio está en ser servidores de ti, pero a los últimos del mundo, especialmente a aquellos que no nos podrán retribuir nunca. Gracias por tu ejemplo de autenticidad y poner la ley al servicio del ser humano, procurando el bien de todos, sin descuidar a aquellos que son los desechos de la estructura social actual. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.